¿Sabías que los tumores mamarios también pueden aparecer en los gatos machos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante explorar de manera regular a tu gato independientemente de su sexo? ¿Has oído hablar de casos de tumores mamarios en gatos machos y te preguntas si tu compañero felino podría estar en riesgo? Hoy hablaremos sobre los tumores mamarios en gatos machos y la importancia de hacer buenas exploraciones en casa. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 326 del 6 de enero de 2025. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque han llegado los Reyes Magos. No. ¿Qué os han traído? ¿Qué os han traído vosotros los Reyes Magos? A Pupusito le han traído chuches y latitas. Latitas de esas suculentas para ponerle como de topping por encima de la comida de Food for Joe que come siempre, que le gusta mucho, por cierto. Pero sí, le pongo un poquito de topping porque le da como un sabor ya de ese que más conocía y así como que le encanta aún más. Es lo de siempre, que si hay algo que ya conocen, pues es más fácil hacer cualquier transición. Esto ya hemos hablado un montón de veces y ya os lo expliqué cuando hice esos 3 capítulos que eran vídeo podcast hablando de cómo he hecho yo la transición con Pupusito a Food for Show, esta alimentación natural que creo que le va muchísimo mejor y que está, bueno, yo estoy viendo el pelo más brillante. En fin, que hoy han llegado los Reyes Magos, pero no por eso es importante este capítulo. Es importante porque hace 20 capítulos hablamos de un tema que es realmente peligroso, que eran los tumores de mama en gatas, ¿vale? Y ahí expresamente, a propósito, no es que me olvidara ni nada de eso, sino que lo hice completamente adrede, no comenté nada sobre los gatos machos. ¿Por qué? Pues porque es un mundo aparte y hoy veremos que también hay que vigilarlos a ellos, a los machos, porque podríamos decir que es aún más grave, no exactamente, pero ahora explicaré mejor por qué. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Sabéis que es como Netflix, que tenéis todos los cursos disponibles siempre que queráis y los podéis ver cuando queráis. ¿Que os interesa saber algo sobre el peso de vuestro gato? Pues podéis ver el curso de nutrición. ¿Que queréis saber por qué vuestro gato está haciendo pipí fuera del arenero? Pues tenéis un curso entero para ver cómo es el arenero y si está bien hecho, si no, si tenemos que cambiarlo de sitio, el tipo de arena y todo eso. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero te explicaré la incidencia real, es decir, la cantidad de gatos machos que hay teniendo este problema, estos tumores de mama. Luego veremos si son o no peligrosos, que ya, spoiler, sí, mucho, pero vamos a ver en detalle esta peligrosidad. Y finalmente te hablaré de 2 casos de 2 gatos machos, uno con un tumor mamario confirmado y otro que no lo fue, pero ahora te explicaré todo el proceso, cómo fue todo esto del diagnóstico, el proceso, la biopsia y todo eso. Y después, claro, como siempre, la píldora felina de hoy. Bien, vamos a empezar por la incidencia real de este problema. ¿Esto es algo que hay que tener en cuenta o que podemos olvidarnos y no hace falta que lo miremos? Bien, pues lo primero y muy importante, antes de empezar a hablar de esto, es que tengáis en cuenta de que los gatos machos también tienen mamas, también tienen pezones. Y esto es algo que quizá ahora decís, hombre, pues obviamente, Esther, ¿por qué dices eso? Bueno, pues porque sí, porque me he encontrado con gente que les sorprende esto. Y bueno, es verdad que puede sorprender porque siempre hablamos de tumores de mama en hembras y en las humanas, en las chicas también hablamos más en esto de tumores mamarios en mujeres, pero pensad que los hombres machos, los señores, los chicos, los humanos, hombres, también tienen pezones, ¿vale? ¿Verdad que los machos que estáis por aquí, los machos que me escucháis por aquí, que no sois muchos, pero hay una pequeña resistencia por aquí de hombres que también están locos por los gatos, ¿verdad que tenéis pezones? A ver, mi marido tiene, no sé, yo creo que la mayoría de machos en el mundo tienen, ¿verdad? Pues lo mismo los gatos, así que no nos olvidemos de los problemas en un órgano que también tienen los machos. No es como decir, bueno, tumores testiculares en hembras. No,
eso como que no, porque si no son hermafroditas y no son hembras, ¿vale? Pero sí que los tumores mamarios en gatos machos pueden estar. Así que también además tienen 10 mamas, igual que las gatas, y de hecho, entre una gata castrada y un gato castrado, el tamaño de las mamas es más o menos el mismo. Son súper chiquititas, son súper pequeñitos los pezoncitos y se ven igual de poco. Así que en ambos casos tenemos que tener en cuenta que este problema puede ser en las dos sexos, no solo en las gatas. Técnicamente, estos tumores de mama, ya vamos a hablar de la incidencia concreta, se consideran lo que se dice en terminología científica extremadamente raros. Es decir, que hay muy pocos gatos que tengan estos tumores. Y de hecho, parece ser que entre todos los tumores que tienen los gatos, es decir, tú coges a un gato, ¿cuántos tumores puede tener? Vale, 100 gatos con tumores. De estos 100 gatos con tumores, normalmente entre 1 y 5 gatos van a tener un tumor mamario, un gato macho. Así que es muy raro, 1 de cada 100 gatos machos tenga un tumor mamario. No podemos decir que sea como un tumor de tiroides o un tumor de mama en gata o un tumor renal, un linfoma, cosas así que son mucho más habituales en gatos que este tipo de tumor. Es verdad que la incidencia es bastante baja, pero parece ser que algunas veces nos da la sensación de que hay más machos que tienen que no hembras. Ahora hablaremos de ello. Parece ser que las hembras, cuando están castradas, les disminuye mucho la incidencia. Ya hablamos de esto en el capítulo de tumores mamarios en gatas, ¿vale? Que es el capítulo 306. Os he dicho hace 20 capítulos, por lo tanto 306. El capítulo 306 ya hablamos de esto. Pero como las gatas hembras están castradas, reducen el riesgo, parece ser que los machos nos demos cuenta de que tienen más, pero no es exactamente así. Lo que sí que tiene que ver en los gatos machos y lo que sí aumenta la incidencia de tener estos tipos de tumores en gatos machos, insisto, machos, voy a repetir mucho este capítulo porque quiero que quede claro, lo que aumenta la incidencia en estos gatos machos es que estén bajo un tratamiento hormonal. Por ejemplo, un tratamiento como las castraciones químicas, ¿vale? Y de hecho pueden pasar muchos años después de acabar este tratamiento, estas castraciones químicas que se hacen mediante una inyección de una hormona que les dura normalmente un año, el efecto de esta hormona les dura un año y que lo usan sobre todo criadores para que tengan épocas en las que ese macho en concreto no deje preñada a la hembra que a ellos no les interesa. Pues estos gatos que que han estado bajo tratamiento hormonal, hay que hacerles un seguimiento de por vida de sus mamas, porque hay 3 estudios en concreto que están muy chulos, que los han hecho además a lo largo de muchos años, a lo largo de más de 30 años viendo diferentes gatos. No es que sean 3 gatos que han vivido 30 años, sino son 3 gatos durante varios años han hecho este seguimiento, y en este estudio vieron que muchos años después de acabar el tratamiento con esta hormona que les castraba químicamente, empezaban a desarrollar tumores mamarios. Así que estemos alerta, sobre todo si tenemos un gato macho que ha estado bajo este tratamiento hormonal, aunque sea hace 5 años. Pues no está de más hacer una buena exploración, tocarle la barriga, vigilar bien, tocar estas mamas, acostumbrarnos a tocar los pezones de nuestro gato. Es una zona que les gusta en general cero. La mayoría de gatos no les gusta mucho que toquen la barriga. Esther, que a mi gato le encanta, perfecto, aprovechalo porque es importante que lo mires tanto si es un macho como si es una hembra, como si está castrado, como si no, pero sobre todo si no está castrada, es una hembra, y si es un macho que no está castrado y que ha estado bajo este tratamiento hormonal sintético, podríamos decir. Entonces, ahora que ya sabemos que es un tumor extremadamente raro, pero que hay que vigilarlo, vamos a ver por qué hay que vigilarlo. ¿Son realmente peligrosos estos tumores de mama en gatos machos? Bien, pues el peligro en general de todo, pero sobre todo en este caso, el peligro de esto es no detectarlo a tiempo. Porque si vamos tarde, y tarde puede significar 2 centímetros, no es mucho más, eso ya a veces es tarde, pero hay que detectarlo. Entonces, palpad mucho en casa. Esto es
unas 4 palabras que sacamos conclusión de este capítulo: palpad mucho en casa, tocad mucho la barriga de vuestro gato, y si lo conseguís detectar, esto bajará mucho la peligrosidad y el pronóstico, sobre todo, del problema este que tenemos. Y también es importante que palpemos en la clínica, y yo soy muy pesada con esto. Y yo sé que hay gente que no le gusta que le toque mucho a su gato porque el gato se pone nervioso. Bueno, estoy haciendo no sé qué decir, pero tengo que tocarlo, es mi trabajo. Sí, no tengo que estresarlo, entiendo esto perfectamente, y soy la primera que no quiero perdónate, es que el pupusito está aquí rascando el sofá, que no quiero que el gato me acabe arañando, mordiendo o destrozando la cara. Soy la primera interesada en esto, pero tengo que palparlo con cuidado, con churus, con tranquilidad, con una mantita, con una toallita, con Feliway, me da igual, pero tengo que palparle la barriga a tu gato. Así que lo siento, yo soy muy pesada en esto, pero tenemos que tocar la barriga en casa y en la clínica. Aunque vengamos por una vacuna, aunque vengamos a mirar la oreja, hay que tocar. Toquemos, menos es más, cuanto menos tiempo toquemos mejor, pero toquemos. Porque en general la mayoría de bultitos en las mamas que detectemos en los gatos, igual que en las gatas, serán malignos. Serán muy malignos. Os voy a dejar el link al capítulo el 306, en que hablé de esto en las gatas hembras, para que repaséis lo terribles que eran en gatas, pues lo mismo de terribles son en gatos. Así que la peligrosidad es muy alta cuando encontramos un bultito de estos. El tipo más común de tumor que encontraremos en general es el carcinoma mamario, que por sí solo, el carcinoma mamario ya sin más apellidos, ya es muy peligroso. Así que el tratamiento en estos casos, cuando encontremos un bultito, siempre va a ser quirúrgico, siempre que la anestesia me lo permita, siempre que el gato no tenga más riesgo de dormirlo que de sacarle el bulto. Esto tomádmelo siempre como que vuestra veterinaria felina decidirá si es un gato candidato a una anestesia o no, pero el tratamiento de cualquier bulto es sacarlo. Y luego lo veréis en estos 2 casos que vimos de estos 2 gatitos, de Dani y Garfield, que veréis por qué en los 2 los sacamos, aunque uno no lo era y en el otro sí que lo era. Pero el tratamiento es quirúrgico, son cirugías con bastantes puntos, depende de lo agresivos que tengamos que ser, y hay que ir con cuidado con estos puntos, que no se los saquen, que no se los toquen. Tenéis un curso de recuperación postquirúrgica, lo tenéis en pupusito.cat, para que veáis cómo ayudar a vuestro gato en estas horas y días y semanas previas también, es verdad, en el curso también lo explicamos, pero sobre todo postquirúrgicas, post cirugía, el cuidado de la herida, la medicación y todo esto. Lo tenéis en pupusito.cat, el curso de recuperación postquirúrgica. Y después de sacar este bultito, después de hacer la recuperación en casa, la quimio es más o menos, no sé, más o menos, lo digo porque a veces sí, a veces no es muy efectiva. Desgraciadamente en estos tumores, la quimio en los tumores mamarios no es lo que yo empiezo recomendando, pero hay casos en los que, pues bueno, vamos a intentar hacer algo más, y se hace en estos casos, pero os digo que no es el tumor de elección para hacer una quimio. Entonces, ahora que ya sabemos que son unos tumores que pueden estar tanto en machos como en hembras, que es importantísimo tocar a tu gato en la barriga, tanto en tu casa como en la clínica, que son muy raros, pero que cuando son muy peligrosos. Así que hay que detectarlos y sacarlos lo antes posible, vigilar esta herida, vigilar que no vuelvan a crecer y, en algunos casos, hacer otros tratamientos de quimio si procede, pero la mayoría de veces no será muy efectivo. Depende de cada caso, y esto os lo dirá la biopsia. Cuando ya realmente se pongan nombres y apellidos a este tumor, se decidirá si se hace quimio o no. Entonces, viendo todo esto, os voy a explicar ahora muy brevemente dos gatitos machos que tuvieron bultitos en las mamas, ¿vale? El primero fue hace más tiempo, creo que hace igual 5 o 6 años, fue Dani, que era el hermano de Oreito. Oreito era otro gatito también, que eran muy amigos, se llevaban muy bien. Dani y Oreito se querían muchísimo. Dani tenía 10 años en ese momento, creo recordar, no era muy mayor. Y Dani era un gato que en la clínica no se dejaba manejar mucho, pero ellos lo detectaron en casa, ¿vale? Me vino por eso, o sea, yo no había visto nunca ese gato antes, y la primera vez que vino fue por eso, por ese bultito.
o sea que nunca se había detectado en otras clínicas, supongo que era demasiado pequeño y también porque, insisto, era un gato que no le gustaba mucho el manejo, pero en casa consiguieron detectarlo y vieron que era un bultito muy, muy, muy pequeño. Y cuando me llegó a mí, era un bultito muy, 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 muy pequeño. Es que insisto, es que era como una lenteja, ¿vale? Lo sacamos realmente muy pequeño, lo analizamos, biopsia siempre, siempre, siempre. Por favor, si podéis permitiros la biopsia, hacedla, de verdad. Os lo digo como experiencia personal, o sea, profesional en mis casos y personal en mi vida privada, que eso es otra cosa, no hace falta ahora que me ponga aquí a explicar dramas, pero haced biopsia, ¿vale? Haced biopsia siempre, siempre, siempre. Y cuando sacamos ese bultito en Dani, vimos que era un carcinoma mamario y que era un carcinoma mamario agresivo. El pronóstico era grave y la esperanza de vida fue demasiado corta, además fue un proceso muy doloroso para Dani, para su familia, sus propietarios, su familia. Para mí también fue muy doloroso conocer a Dani con esto y con tan poco tiempo. La verdad es que fue un caso que le cogí muchísimo cariño y lo pasamos todos muy mal. Dani fue un gatito macho que tuvo un tumor mamario y que el pronóstico, pues como os digo, era grave y al final pues tuvimos que sacrificarlo porque estaba muy, 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 muy mal. Entonces, es un caso entre uno de esos de cada 100, pero los hay. Así que si vos detectáis un bultito en vuestro gato, siempre llevarlo a visitar a vuestra veterinaria felina, sea donde sea este bultito, aunque no le deis importancia, aunque no crezca, aunque no le duela, aunque no esté caliente. Yo sé que esos son criterios de malignidad, que crezca, que duela y que esté caliente son criterios de que hay que correr, pero igualmente, por favor, es muy importante que visitéis estos bultitos. Garfield es otro gato. Garfield tiene 17 años. Lo operamos en octubre hace 4 meses. Lo operamos hace 4 meses con 17 años, porque ya los tenía cumplidos. Y lo operamos de un bulto también en las mamas. Era un bulto muchísimo más feo que el de Dani, ¿vale? Y llevaba muchísimo más tiempo. Igual llevaba 2 meses, ¿vale? Pero es que en Dani no tuvimos esos 2 meses prácticamente. Pero en Garfield sí que ese bulto había empeorado, estaba ulcerado, estaba caliente, le molestaba y llevaba más tiempo. Entonces, eso la verdad es que nos dio una pista de que no era agresivo, aunque eso depende, ¿vale? Pero en ese caso pensé, y conociendo mi experiencia con Dani, pensé, es que no tiene tanta pinta porque hace 2 meses está súper feo. El gato come, Garfield comía, como buen nombre de Garfield, ¿no? Todos los gatos Garfield que conozco comen mucho, pero estaba feísimo, ulcerado, horrible. En pocos días se había puesto peor, había crecido, entonces había que quitarlo por si acaso. No era el típico tumor mamario de gato macho, porque en 2 meses hubiéramos ido mucho a peor, pero ese gato teníamos que quitarlo, era obligatorio sacar ese bulto, no se podía dejar allí. Finalmente la biopsia confirmó que no se trataba de un tumor mamario, sino que era un tricolemoma de subtipo inferior. Da igual, no hace falta que os quedéis. De hecho, yo no hace falta que os quedéis con esto. De hecho, yo no había oído este nombre en mi vida. Nunca había oído el nombre del tricolemoma subtipo inferior, ni yo ni nadie de la clínica. De hecho, se rieron de mí cuando dije, sí, estamos ahí repasando los casos, Garfield tiene un tricolemoma subtipo inferior. Yo pensando, esto debo ser la única en la sala que no tiene puñetera idea de qué es. No, me dijeron, esto no lo has leído bien. Sí, estaba bien leído, pero es un tumor de un folículo piloso súper raro. Creo que con menos incidencia aún que los tumores mamarios en gato macho. Así que, afortunadamente es benigno, afortunadamente no da metástasis y afortunadísimamente, gracias a Luis, que es el cirujano, estaba muy bien extirpado. Con lo cual, Garfield, ese bultazo, porque es un bultazo, nunca más se supo. Tiene 17 años y yo creo que nunca más se sabrá, toca madera. Yo creo que nunca más se sabrá porque os digo que ese bultito no era un tumor de mama porque lo enviamos a biopsiar y se confirmó que no lo era. Pero tanto en el caso de Garfield como en el caso de Dani, y Garfield si me hubiera venido hace 2 meses antes de ese día y hubiera notado el bultito como Dani, se lo hubiera sacado igual. Pequeño, grande, los bultos hay que sacarlos.
Espero que os quede muy bien clara la idea de esto, y si queréis que siga hablando de tumores mamarios en gatos machos otro día, puedo buscar más casos. Yo solo he tenido el de Dani. Creo que mi incidencia es menor porque tampoco trato muchos gatos con estas hormonas artificiales para mantenerlos estériles químicamente, así que en el caso de las clínicas donde he estado yo, los casos de tumores mamarios en gatos machos son menores, y son menores realmente porque es que los hubiéramos visto, porque al final acabas viendo el bulto, aunque al principio no lo veas, lo acabas notando. Así que si queréis que hable de otros casos, puedo buscar otros casos de otros compañeros y los puedo traer aquí, o les pregunto a otros compañeros y que vengan los otros compañeros a explicarlo aquí. En fin, para terminar ya, os voy a dar la que es la píldora felina de hoy, y la píldora felina es: revisa periódicamente a tu gato macho en busca de bultos mamarios, porque la detección temprana le puede salvar la vida. De verdad, cualquier bulto, cualquier cosita que digáis, esto no será nada. Bueno, mira, que os lo diga vuestra veterinaria felina, que para algo está ahí trabajando, ¿no? Que para algo le pagan. Pues que os lo diga ella, que os lo confirme, que ella o él, que yo siempre digo veterinaria felina porque hablo de mí, pero que os lo digan. Por favor, no dejéis nada en el aire. Recordad que cada mes sorteamos una asesoría felina conmigo, y que para participar solo tenéis que entrar a la newsletter, que lo tenéis todo en las notas del programa. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, esta semana es ideal para hacerlo, porque empiezas el lunes y ya está. Oye, el lunes empezamos todas las cosas buenas, y los lunes como hoy puedes empezar este curso, y en una semana tienes ya hecho un curso estupendo, gratuito, que te ayudará a entender mejor a tu gato. Muchas gracias por todas las estrellas que dejáis en Spotify, los me gusta en iTunes, y por estar aquí cada día, y los comentarios que dejáis en Spotify, que me gusta mucho leerlos y que es muy divertido saber también cosas sobre vuestros gatos. Y sobre todo, muchas gracias por apuntaros al curso de Pupusito, a los cursos en pupusito.cat, y hacer todo esto sostenible, porque esto, lo que hacéis en pupusito.cat es lo que permite que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y podamos ayudar a más gatos. Os he dejado en Spotify hoy, ahora que me acuerdo, la pregunta de si vosotros le tocáis la barriga en vuestro gato, a vuestro gatito, si le hacéis una exploración habitualmente o no. Me gustaría que lo dejarais allí, porque así veré cuántos de vosotros le estáis tocando la barriga a vuestro gato, y os puedo dar más consejos, porque si me decís, es que yo no le puedo tocar, no se deja, pues podemos hacer un capítulo de cómo tocar la barriga a tu gato para que se deje, y truquillos para que podáis explorarle mejor. En fin, nos vemos mañana martes, y hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz, y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!